Entonces, aquí lo que les estaba diciendo, la aplicación del teorema sería para hacer diferentes problemas con números complejos, también sirve para resolver polinomios con números complejos. Vamos a hacer este problema, ¿sí? Es una multiplicación, una división y varias potencias. ¿Sí? Entonces, todo esto lo podemos hacer en Excel muy fácil gracias a los comandos que tiene para sacar las potencias. Pero aquí el problema es que tenemos diferentes representaciones de números, ¿sí? Tenemos dos en forma polar y dos en forma cartesiana, ¿sí? Entonces tenemos que convertirlos todos a forma polar para poder aplicar el teorema, ¿sí? Entonces aquí los estoy separando, ¿sí? Primero, los que no están en forma polar es 3 menos 4i. Entonces obtenemos la magnitud y el ángulo. Como este número complejo está en el cuarto cuadrante, se usa la fórmula de 360 menos la tangente inversa de la parte imaginaria sin signo entre la parte real. Y ahí nos da o lo pueden hacer como un radianes. Aquí les pongo, cuando lo hacen en Excel, tienen que poner 2pi y lo demás igual, ¿sí? Y aquí ya está convertido el primero. El segundo es 2 más 7. Aquí está el de 2 más 7. Lo convertimos a polar. Magnitud está en el primer cuadrante, nada más se usa la tangente inversa y ya está aquí convertido a polar. Y ya que lo tenemos todo en polar, aplicamos las propiedades de este teorema que nos dice cada una de las magnitudes las hacemos por separado. Entonces 2pi es la magnitud del primero, lo elevamos al cuadrado. La magnitud del 5 la elevamos a 2.6. Y eso queda arriba de la multiplicación. Y ahora lo que está en el denominador lo ponemos en el denominador, ¿sí? Las magnitudes se usan como números normales. La magnitud de este es 7.28 elevado al cubo. La magnitud de este raíz de 5 elevado a la punto 6. Y sacamos una magnitud resultante. Y ahora trabajamos con los ángulos, que son las potencias de la exponencial. Y eso, acuérdense, cuando multiplicamos sumamos, cuando dividimos restamos. Entonces aquí tengo que hacer el ángulo, como les decía, se calcula con la suma de los ángulos del numerador multiplicados por las potencias y se resta la suma de los ángulos del denominador multiplicados por sus potencias, ¿sí? Entonces, el primer número tiene un ángulo de 2pi sobre 3. Se va a multiplicar por 2. Entonces, es 2pi sobre 3 multiplicado por 2. El siguiente es 0.92 multiplicado por la potencia, 2.6. Estos son del numerador. Esta suma se le va a restar la suma de los del denominador, ¿sí? Uno es 1.29, la potencia es 3 y el último es la potencia 0.5. Entonces se simplifica todo esto y nos da este ángulo, ¿ok? Y ya nada más ponemos la magnitud multiplicado por e elevado a este ángulo con esta potencia o lo convertimos a cartesiano, ¿sí? En cartesiano pues nada más usan la magnitud por el coseno y la magnitud por el seno, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ahora en Excel. Aquí ustedes ya tienen los resultados. Vamos a hacerlo poco a poco aquí en Excel. Porque son 4, bueno, o sea, son varias operaciones que hay que hacer, ¿sí? Entonces voy a abrir otra pestaña. Aplicación del modo. ¿Sí? Entonces aquí, en este caso tenemos 4 números complejos, ¿sí? Entonces, voy a poner 4 símbolos. Entonces aquí vamos a poner A, B, C. 2 están en forma polar y 2 en forma cartesiana. Entonces voy a tomar primero los que están, bueno, los dejamos así diciendo cómo los ordenamos. Voy a poner aquí la parte real, la parte imaginaria. Sí, ustedes los pueden ordenar en cualquier forma. Si quieren ordenarlos de forma vertical, horizontal, poner los títulos en la izquierda o arriba.
Eso ya es forma de que nos podamos ordenar y pueda alguien entender lo que estoy haciendo. Entonces, aquí voy a poner, tengo que obtener la parte real y la parte imaginaria. De algunos tengo los datos, de otros tengo la magnitud y el ángulo en radianes. ¿Sí? ¿Sí? De cada uno nos dan datos diferentes. Entonces, voy a ir anotando el primero. Tengo la magnitud y el ángulo. Entonces, la magnitud del primero lo voy a llamar A. Entonces, es 2 por pi sobre 3. ¿Sí? ¿Sí era eso o ya no me acuerdo? 2pi nada más. Era 2pi. 2pi, esa es la magnitud del primer número. ¿Sí? El ángulo es 2pi sobre 3. Y aquí voy a poner la potencia. Entonces sería 2 por pi sobre 3. Ya tengo los datos del primer número complejo. Y aquí yo puedo sacar la parte real y la parte imaginaria para completar los datos. ¿Sí? No es necesario, pero lo voy a completar para que tengamos los datos de todos. Entonces, ¿cómo saco la parte real? Nada más multiplico la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. ¿Sí? Ahí está la parte real. La parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Y ya tenemos aquí esto en forma cartesiana, en forma polar, y la potencia de este número es 2. Ahora, el siguiente dato es B, 3 menos 4i. Pues aquí me lo dan, lo voy a poner separado. 3 menos 4 es la parte imaginaria. ¿Sí? Y la potencia es 2.6. Entonces, este lo vamos a convertir a polar. ¿Sí? Entonces, como lo tengo en forma separada, tengo que sacarlo con la raíz de los componentes al cuadrado. Primera componente más la segunda componente. ¿Sí? Aquí no podría yo usar imapps, porque para poner imapps tendría que crear este, crear primero el complejo. Ustedes pueden agregar otra columna y ponerle complejo y usar los otros comandos. ¿Sí? Como ustedes quieran hacerlo. ¿Sí? Y ahora al ángulo. Aquí como tampoco lo tengo en complejo, tengo que usar aquí la fórmula. Entonces, este está en cuarto cuadrante, como les decía. Entonces, como está en el cuarto cuadrante, tengo que usar esta forma en Excel cuando están trabajando con radianes. En la calculadora lo harían con grados. Entonces, aquí vamos a hacerlo, que es 2pi, paréntesis, menos la tangente inversa, que es a tan, y ahora tengo que el valor absoluto, y ahora como ya los tengo separados, no me pongo parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real, y ya es esto. ¿Sí? Entonces nos da 5.35. ¿Qué dice mal? Atan 473. Algo está aquí grave. Es que este me da positivo, ¿sí? Si sumamos este más este me da a dar 6.28. ¿Sí? Son ángulos equivalentes. Aquí podemos agregar, si quieren, el ángulo en grados. Vamos para que ustedes pues, interpreten ángulo en grados. Entonces ponemos aquí. Y este igual es de 120 grados. Y luego al elevarlo a la potencia, que era... todavía no elevamos potencia. ¿Sí? Entonces, este es degrees otra vez. De este son 306 grados. ¿Sí? Cerca. Sí, los cifras. Ahí está. Ya tenemos el segundo. ¿Sí? Ahora nos vamos al denominador. Tenemos uno en forma cartesiana. 2 más 7. Entonces 2 y 7 positivos, ¿verdad? Y la potencia es 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar la magnitud, que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Ya está la magnitud. ¿Ok? Ahora el ángulo en radianes
Lo sacamos, este está en el primer cuadrante, los dos son positivos, entonces nada más se usa a tan directo y luego valor absoluto. Así como son positivos, realmente no necesitaría, pero es mejor protegernos de que no haya un cambio de signo. Aus de la parte real, ya es que el ángulo en radianes, en grados, sería 74 grados. ¿Sí? Está el segundo dato y ahora el último sería raíz de 5 elevado a la punto 5 y el ángulo es menos 3 pi sobre 7. Entonces aquí la magnitud, aquí nos dan la magnitud. La magnitud es raíz de 5. SQRT 5. Y el ángulo era menos 3 pi sobre 7. Entonces el ángulo es igual a menos 3 por pi sobre 7. Ya este el ángulo, lo vamos a sacar en grados. Aquí como estoy repitiendo el comando, puedo nada más jalar este lado. ¿Sí? Igual todo eso lo podía jalar. Y aquí la potencia es 0.5. ¿Sí? Quiere decir que este es el caso especial. Aquí podemos usar raíz cuadrada. ¿Ok? No tenemos que usar en Power como en todos los demás. Y luego podemos también obtener los datos en parte real y parte imaginaria. Es la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Y luego la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Entonces ya están descompuestos de todas las formas. ¿Ok? Entonces estos son los del numerador y estos son los del denominador. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice este procedimiento es que tenemos que, para obtener la magnitud resultante, tenemos que multiplicar las magnitudes del numerador y dividirlas entre el producto de las magnitudes del denominador, de esta forma. Y para los ángulos, tenemos que sumar los ángulos del numerador menos los ángulos del denominador, ya aplicada la potencia. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí ya los tengo todos en polar. Entonces, todas las magnitudes los voy a elevar a las potencias. ¿Sí? Entonces, primero aquí ya voy a poner A elevado a la N, B elevado. Voy a hacerlo paso a paso, ¿sí? Y luego C elevado a la N, D elevado a la N. Entonces, para elevarlos a la potencia, nada más aquí pongo la magnitud de A elevado a la potencia N. ¿Sí? Y luego aquí hacemos la magnitud de B, ¿sí? Elevado a esta potencia, 2.6. Y luego la tercera es la magnitud elevado a la potencia, 3. Y luego aquí podríamos usar este elevado a la punto 5 o podemos poner raíz cuadrada de este número, ¿sí? Porque es un caso especial que le decía, es una raíz cuadrada, pero es igual hacerlo de una forma que de la otra. Y ahora el ángulo lo tenemos que multiplicar por la potencia, ¿sí? Profe, Sí, ¿qué pasó? ahí donde estaba sacando lo de la potencia, no se puede como el otro de arrastrar la fórmula para el Sí, doctor. sí, sí, sí. Sí, aquí en vez de hacerlo así, miren, esto podrían, como esto se va a repetir y las potencias están en la misma ubicación, las magnitudes están en la misma ubicación, aquí lo pueden arrastrar, ¿sí? Y se calcula como tú dices. ¿Sí? Igual aquí en los ángulos, tengo que multiplicar el ángulo por la potencia, igual como se repite para los cuatro, lo puedo arrastrar y copiar, ¿sí? Entonces es Ajá. mejor hacerlo así como tú lo definiste, pero depende de cómo acomoden su Excel. Entonces, por eso es muy importante que tengan un buen orden para que sea mucho más fácil las tareas, ¿sí? Sí, Aquí, o sí. sea, si ustedes aquí ya nada más anotan los datos, les hace todo, ¿sí? Y no tienen que hacer nada, ¿sí? Entonces, aquí ya lo tenemos las potencias. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar el denominador, perdón, el numerador. El numerador sería multiplicar las dos del numerador, las dos magnitudes, este por este. No, no lo puse. Esto por, ¿sí? Y luego el denominador, ahora sería multiplicar este por este. Y acá se suman, aquí sumo los ángulos,
Aquí también lo sumo. ¿Sí? Y el resultante, estos dos se dividen, el numerador entre el denominador es de 11. Profe, Y creo que estos, multiplicó sí. 658. ¿Este lo hice, qué hice aquí? Déjame ver. Creo que lo multiplicó. Sí, lo multipliqué. Sí. Aquí es suma. Sí, sí, sí. Sí, aquí deben de sumar los ángulos y aquí igual. Y ahora aquí lo restamos. El del numerador menos el del denominador. ¿Sí? Y ya está, este es el resultado. ¿Sí? 4.49. Este está en polar. ¿Sí? Y luego, este es todo en polar. En cartesiano, nada más tendríamos que sacar la parte real de la parte imaginaria. La parte imaginaria del resultado sería con la magnitud por el coseno del ángulo. Y aquí sería ahora la magnitud multiplicada por el seno del ángulo. Vamos a ver si lo hice bien o hice algún error. Algo me salió mal. ¿Le hice mal aquí o le hice mal allá? Este está. Déjenme ver otra vez. El numerador si lo multipliqué. Estos dos. El denominador. Pero no, sí están en potencia, sí. Yo se le da la potencia. Multipliqué. Y luego estos dos están multiplicados. De 8 de 9. Está bien. Esto sumé. Déjenme ver si está aquí algún error. Nos dio 4.49. Eso sí está bien. 4.49 está bien. Y el ángulo, ¿cuánto nos dio aquí? 1.42. Aquí hay algo. Bueno, déjenme ver si da la suma de con este 14.9. Es que este ángulo es mayor que 2pi, entonces a este ángulo le tenemos que restar 2pi para hacerlo, pero todos nos debería de dar este 64, 62. Dejen ver este ángulo en grados. Aquí como ya están en grados, igual nada más lo jalamos hacia abajo para que nos calcule todos estos ángulos en grados. Y ahí está. Entonces, este ángulo, si ven, da varias vueltas al círculo. Entonces, le puedo, a este ángulo, le puedo restar 360. No, le puse menos. Le puedo ahí restar 360 grados. Todavía no. Otra vez le voy a restar otros 360. Esto es llevarlo al primer cuadrante, ¿sí? Y ahí ya nos queda un ángulo en grados. Pues lo voy a convertir ahora a radianes. A ver si me da otro. Este sería en radianes, o sea, 2.34 más 1.4265. Pues ahora es que le voy a sumar 1.4265. Y si sumamos estos dos, no nos da 2pi. Hay algo aquí mal. A lo mejor hice aquí un error o acá. Tenemos que checarlo otra vez. Creo que aquí no hay ningún error, ¿verdad? Pero está todo bien. Entonces, mañana checo aquí las notas a ver si no me equivoqué en el ángulo, porque la magnitud está bien. Yo creo que el ángulo me equivoqué, ¿sí? Porque ya el ángulo nos da otras componentes. Pero a ustedes chequen a ver si dice todo al ratito les subo este archivo a la página y a Moodle para que lo bajen y chequen si no hice algo mal. Con este ángulo o este ángulo, este no, este es el de las notas, con este debe de salir lo mismo. ¿Sí? 2.34. Déjenlo, hago con ese. Le voy a poner aquí F13. Sí, entonces hay algo mal en lo que había hecho. Entonces la magnitud por el seno
Este ángulo 3.12. Sí, entonces este debe estar correcto. ¿Sí? Entonces al rato les corrijo las notas.